Bien, he decidido hacer este vídeo porque hoy me gustaría hablar sobre un artículo que he escrito sobre la pasteurización en frío, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas frente a otros procesos de conservación de los alimentos. Los que me conocéis sabéis que soy un poco friki en este tema, así que bueno, he intentado un poco escribir y a la vez pues también hacer este vídeo para ver que os quede todo un poco más claro y dejar un poco las menos lagunas posibles, ¿no? En esto. Entonces, bueno, la pasteurización en frío es una de las últimas tendencias pues, que se usa para solucionar el tema de la cuestión de la conservación de los alimentos. Bien, una de las cosas que siempre está en boca de todos, o compras productos que son locales, o si no, pues de alguna manera te vas a tener que enfrentar a los procesos de conservación. Y bueno, esto es consecuencia también de que van saliendo siempre tecnologías nuevas por el aumento también que ha habido del consumo de los productos ecológicos, de los cuales pues bueno, se caracteriza por la ausencia de conservantes químicos. Y bueno, esto también es un factor determinante en una alimentación saludable, y a los que nos gusta alimentarnos de esta manera, pues es algo que tenemos muy en cuenta. Y aunque plantea un problema, pues los alimentos libres de conservantes también de alguna manera tienen más probabilidades de deteriorarse durante el proceso de transporte hasta que llega al final a las manos del consumidor, ¿no? Entonces vamos a ver un poco en qué consiste este método, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus riesgos. Primero, vamos a empezar hablando de lo que es la pasteurización, ¿bien? Que no es exactamente lo mismo que la pasteurización en frío. Por eso quiero un poco ver las dos y las diferencias entre una y otra. Entonces, la pasteurización, digamos que es un proceso térmico que somete a los alimentos a altas temperaturas con el fin final de reducir las presencias de bacterias y microorganismos que podrían producir infecciones en los consumidores. Y su nombre se debe al químico francés Louis Pasteur, que lo descubrió en el 1864, creo que fue. Y este proceso lo que hace es someter a los alimentos a una temperatura de 80 grados, más tarde se enfrían y luego se sellan herméticamente pues, para protegerlos. Y este descubrimiento permitió de alguna manera transportar los alimentos a largas distancias con seguridad, reduciendo pues, el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, cosa que eso está muy bien, ¿no? Y todo pues al final tiene sus ventajas y sus desventajas. El proceso de pasteurizar pues no es inocuo. Entonces la exposición térmica afecta a los nutrientes de los alimentos. Aunque parece ser que después de pasteurizar el beneficio sigue siendo mayor que el perjuicio. Y pongo algunas notas y detalles y estudios que he encontrado en relación a esto. Entonces vamos a ver un poco ahora qué es la pasteurización en frío, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? El objetivo principal de la pasteurización en frío es el mismo que el de la pasteurización clásica, ¿bien? El de reducir también la presencia de agentes bacterianos en los alimentos para controlar también el riesgo de infección. Sin embargo, el proceso sí que es totalmente diferente. En la pasteurización en frío se sustituye, por ejemplo, el proceso de altas temperaturas por una innovadora tecnología conocida como tecnología HPP, la cual pues se utilizan altas presiones hiperbáricas para acabar con los efectos de los patógenos en los alimentos. Y parece ser que tiene poco efecto sobre las propiedades cualitativas en sí del alimento. He encontrado algunas referencias que las podéis ver en el blog, en el artículo en concreto, y algunos estudios donde es interesante que les peguéis un vistazo. Y bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, podría ser interesante como una alternativa pues, a métodos térmicos convencionales que sí que afectan de alguna manera a ese cambio químico que no tiene por qué ser siempre malo, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de explicar un poco de manera sencilla en qué consiste el proceso de pasteurización en frío. Y este proceso que digamos que ha revolucionado un poco la industria alimenticia en los últimos años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, lo que hacen es coger los alimentos, bien, en este proceso, los envasan herméticamente en recipientes flexibles y resistentes al agua. Después lo que hacen es introducirlos, estos recipientes, en agua y son expuestos a altas presiones hidrostáticas, más o menos entre unos 4.000 y 6.000 bares. Parece ser que pasados unos minutos se retiran estos recipientes del agua y ese proceso de hiperpresión, al haberse sometido por encima de 4.000 bares, los alimentos quedan libres de patógenos y también de agentes bacterianos, conservando así de esa manera también todos sus nutrientes y frescor.
Entonces eso es un valor añadido importante, por ejemplo, con la pasteurización clásica. Bueno, hay algunos riesgos que sí que están asociados a este proceso, pero los riesgos no es con el proceso en sí, sino más bien con el hecho de que la pasteurización en frío pues elimina los patógenos y la bacteria de los alimentos, y entonces esto podría usarse en malas prácticas, por decirlo de alguna manera, para enmascarar la manipulación de la comida y los procesos industriales que conlleva, que conlleva ello, ¿no? Entonces, bueno, todos los alimentos ya se saben que deben de pasar unos procesos de higienización obligatorios en la industria alimenticia. Y entonces podría suceder que con el fin de ahorrarse toda esta higienización y los grandes costes en el mantenimiento pues, de la maquinaria, de los controles sanitarios, pues algunas empresas podrían ser capaces de utilizar esta pasteurización en frío como una excusa para deshacerse pues, de estas otras obligaciones, ¿vale? Así que, bueno, como hemos visto, la pasteurización en frío es especialmente útil para conservar alimentos ecológicos y es algo que a mí personalmente pues me llamaba la atención y quería compartir con vosotros este pequeño vídeo para comparar un poco las diferencias de una y otra, ¿no? Así que, bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.